Hola, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este podcast Gotas de Crecimiento. Hoy estamos en nuestro episodio número 96 y vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a todas, que son los sueños. Y para ello tenemos una invitada muy especial, Bea Salgado. Estoy aquí, Eva Hernández, desde la escuela en España y tengo a mi compañera Jessica Luna desde México y bueno, estamos encantadas de poder entrevistar a Bea. Ella tiene estudios en economía, tiene estudios en geografía y también en educación ambiental y se define teniendo dos pasiones. Una es el cuidado de la naturaleza y la otra es el estudio de los sueños desde hace más de 20 años. Y bueno, con esta experiencia del estudio de los sueños nos gustaría pues que nos ilumine en esta área. Muy bienvenida, Bea. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Jessica, por tenerme en el podcast. Bueno, yo creo que para empezar, quizás sería interesante que nos expliques cómo llegaste a los sueños, qué fue lo que te atrajo en este camino, cómo encontraste esta área de estudio de los sueños. Pues lo más potente de los sueños para mí, y es lo que de alguna manera hablo en educación, por eso hablo de educación en sueños, es porque todos soñamos todas las noches, ¿no? Y hay experiencias que simplemente te desbordan en la vigilia y te das cuenta de que hay ahí algo que es muy importante que atender, porque de repente has recibido una información y, y esa información no puedes obviarla, no puedes seguir diciendo es solo un sueño porque tiene demasiadas implicaciones para la vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasó hace 20 años cuando soñé que la persona con la que yo salía en un sueño, yo le preguntaba si se había enamorado de ella, de otra, y él me contestaba que sí. Entonces, cuando al día siguiente, él estaba de viaje, en esa época estaba de Erasmus, cuando yo le llamé al día siguiente, sintiendo que ese sueño, yo no recordaba mis sueños, pero de repente eso como que es como esta información ha llegado. Entonces me dijo que solo había sido un beso. Esa fue su respuesta. Pero ahí yo ya supe que había algo más importante en la información que yo había recibido, en confiar en esa voz interior que no sabía quién era, no sabía de dónde provenía, pero que ahí tenía yo que utilizar ese autocuidado radical y decir, mira, no, pues hasta aquí. La verdad es que ya esto ya no va a ningún otro sitio, ¿no? Eh, Hoy siguen juntos, o sea que igual no fue solo un beso, así que también es bonito reconocer esos espacios, ¿no? De cuando algo se acaba y, y te lleva a ti por otra senda. En el fondo agradecí mucho ese sueño por muy difícil que fue en el momento y a partir de ahí pues seguir, ¿no? Como esas setas que van apareciendo y decir, mira, pues hay más información, mira, pues seguir tejiendo por ahí, ¿no? Y, y al cabo de los años, pues empecé, ¿no? De alguna manera a sentir que era muy importante, pero que necesitaba saber más. Entonces, a leer, a encontrarme con referencias, y fue cuando conocí la referencia de Robert Moss y me encantó el trabajo de Robert y me fui a conocerle a Francia, que daba talleres en Francia en ese momento. Y ahí pues inició la parte un poco más formal del recorrido de decir, pues ahora me dedico a esto, ¿no? De la mano de él y de su invitación a trabajar juntos. Y entonces pues pasa de lo personal a lo profesional y poco a poco es como decir, esto es fundamental, esta sabiduría que emerge de cada una, resulta que es muy importante escucharla y saberle dar la perspectiva suficiente para aplicarla porque nos está cuidando. Qué interesante, vea, porque, bueno, de esta parte a mí me llama la atención de tus estudios en economía, en otras áreas, cómo das el salto, bueno, a un estudio más holístico, si lo podríamos llamar así, o englobar, no sé si esté del todo bien, pero bueno, esta parte intuitiva, porque desde el área de la psicología, los sueños, bueno, quienes saben un poco de psicología están guardados en una parte inconsciente de nosotros, que justo como dices, creo que todos soñamos, pero muy pocos recordamos los sueños. Entonces,
todos, creo que quienes nos escuchan sabemos que tenemos un recuerdo a veces vago de lo que soñamos, a veces como tú nos compartes una pequeña imagen, a veces conozco personas que me dicen yo soñé y me cuentan la historia completa y la recuerdan perfecto, pero ¿cómo entonces logras hacer esta interpretación? Porque si se guarda en el inconsciente, puedo pensar que entonces tomamos como diferentes imágenes de nuestro día a día, que se van alojando en la memoria a lo mejor en un desorden, pero ¿cómo es que en tu trabajo tú ayudas a que este sueño, bueno, no sé si tenga un sentido o vaya teniendo la historia, una secuencia bueno, que nos dé herramientas para en el presente hacer algo con los sueños? Vale, hay varios elementos, ¿no? de lo que dices. Por una parte está esa parte de lo educativo, ¿no? De que en realidad es acompañar a que cada uno resuene con algo. Yo pertenezco a la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños y entonces en el código ético está siempre ese lugar en el que la autoridad la tiene siempre la persona que sueña. Por lo tanto, ya aquí estamos haciendo un ejercicio importantísimo de recuperar esa confianza interna. Este es como el primer punto, ¿no? De cómo aproximarse en la relación horizontal, ¿no? De igual a igual al material y el respeto al material de la soñadora, ¿no? Tanto al sueño como a la soñadora, ¿no? Sería como cuidar todo ese elemento, ¿no? Entonces, retomando lo que me preguntabas al principio sobre los estudios de economía y geografía y medio ambiente, pues de hecho yo muy ingenuamente y todavía está en mí, recupero la economía desde la oeconomía, desde el lugar original del estudio de la economía, que quiere decir la gestión de la casa. Y por lo tanto, cuando nos situamos en sociedades prepatriarcales, sociedades indígenas, en las que lo económico, lo espiritual, la gestión de los recursos de la tierra, la sabiduría que proviene desde otros lugares, está muy imbricada, ¿no? Y eso también nos podrías contar seguro tú muchas cosas de lo que sucede en México, ¿no? Porque aquí en Europa hemos perdido mucho más esas raíces espirituales de lo colectivo, de lo político, pero lo que es en Centroamérica, en Sudamérica todavía hay una tradición popular y cultural muy grande respecto a eso, ¿no? Entonces, esto va a venir a decir que nuestros sueños son personales, evidentemente, con ese respeto a la soñadora, pero también tienen un fundamento colectivo. Entonces, podemos aproximarnos mucho al trabajo con los demás desde el trabajo con lo simbólico, con la historia personal, con la historia colectiva y ver qué hilos vamos sacando de esos espacios también compartidos, ¿no? Una simbología cultural, una simbología histórica. Pero sobre todo, eso es como el contexto, ¿no? Para entender que igual la historia de mi abuela hoy es fundamental para mí y hay algo que se teje en todo eso, ¿no? Y lo que para mí es más divertido de la propia aproximación en el taller, en la consulta individual, es hacerlo desde un espacio de creatividad, de juego, de al final estoy jugando conmigo misma y estoy construyendo un puente entre las historias de la noche y las historias del día. Entonces, ¿de qué manera esa historia puede estar invitándome a hacer algo diferente hoy? ¿No? Entonces, desde la amiga que ha aparecido, que igual me está reflejando algo, pues igual que hago, la llamo, como hago esas cosas. O sea, tiro de los hilos y de manera creativa esos sueños, esas historias me ayudan como un poco a ir más allá, ¿no? Y sobre todo hay también una especie de acto de fe, porque no es un sueño el que vamos a, como de alguna manera, entender, sino es que estamos construyendo relación con el mundo inconsciente y eso pues requiere un tiempo, requiere una destilación y requiere ese espacio de querer sostener, ¿no? Como cualquier relación que queramos sostener en nuestro día a día. Qué interesante. Entonces, perdón, Eva, cuando tú haces una sesión de sueños, lo que haces es primero saber de la historia
de la persona, un poco de su vida y también su cultura, de dónde proviene para hacer esta simbología y hacer una contextualización, ¿lo quiero entender así? Bueno, depende, puede ser relevante, pero puede que no lo sea. Ujú, Yo lo que trabajo sobre todo es con el material del sueño, ujú, es decir, emerge el sueño y a partir del sueño puedo hacer una serie de propuestas, tanto de escritura, de dibujo, propuestas creativas, de movimiento, como propuestas de preguntas específicas sobre el sueño para ir viendo qué es lo que emerge, ¿no? mm, Pues, por ejemplo, ¿no? Los sueños, la gente suele decir, qué cosa más absurda, mira, pasó esto y luego esto, o cómo ha aparecido este, pues son justamente esos lugares que son lo que desechamos porque son absurdos, que están los elementos como más ricos, donde hay más lugar para la conciencia. Entonces, lo que suelo hacer, luego puede salir la contextualización, pero no necesitamos saber toda la historia de la persona, o sea, van exacto, surgiendo elementos. ujú, Pero como ir poniendo, o sea, es como mirar el material y saber como un poco dónde decir, ah, mira, pues aquí es donde me parece interesante, ¿qué pasa aquí? Y entonces es ahí donde se abre también un espacio corporal de decir, anda, mira, pues mira, justamente aquí, pues, mira, y entonces en la propia conversación van emergiendo otras cosas por simplemente poner la atención en un lugar, ¿no? Lo que nos comentas de la contextualización, un poco la manera en que yo lo entiendo, y ahora me corriges si no es así, es que cuando nosotros nos enfrentamos a un sueño, no es esa típica visión de esto significa esto, si sueñas con agua significa eso, sino que eso se ve contextualizar con la historia de la persona, porque igual soñar con un río puede ser algo simbólicamente, pero para la persona en concreto tendrá un significado dependiendo de su historia o de qué río sea. Lo entiendo más así, de que no podemos hacer como unas normas generales para todo el mundo, sino que está muy asociado con la historia de la persona y por eso nos comentabas esto, que realmente el que sabe de sus sueños es el soñador. Es el sueño y el soñador, no tú, que más que interpretar, yo creo que tú haces como de comadrona, ¿no? De hacer de que de ahí nazca algo, ¿no? De hacer las preguntas adecuadas para llegar a algo entre todos, ¿no? Y yo creo que en ese contexto sería bueno para las personas que nunca han hecho un trabajo de sueños ni que han hablado nunca de esto, que nos expliques un poco cómo nos hablan nuestros sueños, porque tú nos has dado un ejemplo al principio de un sueño muy concreto que te lo dijo claramente lo que hay. Pero normalmente los sueños, como tú bien decías, nos hablan más desde el absurdo. Entonces, ¿cómo es ese lenguaje de los sueños? ¿Cómo nos aproximamos a él, a esos símbolos? ¿Cómo lo entiendes tú? Y también, dentro de esto, si hay diferentes tipos de sueños. Porque, por ejemplo, ese sueño que tú tuviste era un sueño que te dio una información muy clara, pero a la vez podemos tener diferentes tipos de sueños. Quizá que nos expliques un poco cómo funciona este mundo onírico y qué sueños tenemos en diferentes etapas de la vida, situaciones, cómo se miraría todo eso. Mira, los sueños, o sea, así como en la vigilia tenemos una continuidad, ¿no? Vivimos con las mismas personas, en los mismos sitios, vamos ¿no? Una serie de cuestiones que son una continuidad. Eso también sucede en los sueños. Hay una continuidad, hay una serie de temas que van surgiendo. mm, Y también tienen que ver generalmente con aquello que nos ocupa en, en la vigilia, ¿no? O sea, se generan mm, puentes, es decir, yo me voy a dormir, por eso esa cosa de consultar con la almohada, ¿no? Me voy a dormir con una cuestión y puede que emerja por la mañana con una historia relacionada con aquello con lo que estoy. Entonces, como en épocas de la vida en las que estás pues más enfocada en el trabajo, en alguna relación de pareja, en alguna relación familiar, pues eso va a ir viniendo en los sueños, ¿no? Entonces, un poco ese primer paso para saber qué está pasando es dónde estoy, ¿no? Y entonces, desde ese lugar donde estoy, ¿qué información va viniendo? Para manejar el lenguaje, lo que decía antes, ¿no? De que estamos construyendo una relación, que de entrada igual no nos conocemos,
pues para mí lo más importante es escribir los sueños. Ujú. Escribir los sueños y entonces solo el hecho muchas veces de pasar del lenguaje verbal al lenguaje escrito hace que ya uno empiece a decir, ay, ¿con qué asocias esto? Pues de repente aparece una casa de la infancia, aparece un compañero también de la infancia y vas como hilando esas cosas. Cuando, por lo que tengo entendido yo de las reconstructivas, de tu trabajo y del de Jessica, hacéis mucho hincapié, ¿no?, en la historia personal, ¿no?, en esos condicionamientos de la historia de vida. Y en los sueños sucede un poco lo mismo, ¿no? O sea, de alguna manera nuestras conexiones neuronales están ahí de base y el sueño está siempre tratando de construir, deconstruir el condicionamiento y abriéndonos a la evolución del alma y a la evolución de la conciencia. Entonces, ir tomando los símbolos y tomando la escritura. Yo muchas veces lo único que digo es, coge la libreta, escribe 3 meses y luego vuelve a leer. Y verás que han pasado 3 meses, lees ese material y ya vas encontrando esos lugares de entendimiento. Es como que te vas abriendo a eso, a ir haciéndote las preguntas. ¿A qué me invita este sueño? Y a veces simplemente el hacer esa pregunta, ¿a qué me invita este sueño? A entender que podemos mirar los sueños de muchas maneras, sobre todo de manera simbólica, en ese entendimiento de que todas las personas que aparecen en el sueño son partes de mí misma. Eso sucede también en la sistémica, en el Family Systems y todo eso, ¿no? El trabajo con las partes. Pues, por ejemplo, una manera, ¿no?, es como decir, ay, me he enfadado mucho con esta persona, y entonces, bueno, reconocer qué hay de esta persona con la que estoy enfadada. Igual llevo días enfadada y no sé por qué. Y de repente me enfado mucho con esta persona. Pues, ¿qué tiene esta persona que me está acercando a entender qué pasa con mi enfado y está ayudándome a amplificarlo, a canalizarlo, a metabolizar? Es un lenguaje profundamente emocional, de ahí el absurdo de alguna manera, porque en realidad nos lleva muchas veces por ese lugar emocional que no tiene una conexión, sino simplemente el permitir que sucedan unas cosas y las otras. Y entonces, como de alguna manera, ayuda a poner en un espejo aquello que tenemos dentro y dice, ah, vale, pues ahora que lo veo como una historia, pues puedo relacionarme con las cosas que me están pasando desde otro lugar. Ah, mira, pues esta persona que me cae mal, pues ahora me doy cuenta de que en realidad yo también tengo algo de eso, porque me lo veo reflejado en un sueño y entonces pues me puedo aproximar desde otro lugar, ¿no? Como con más compasión hacia la otra persona, pero sobre todo hacia mí misma, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo operan ciertas sutilezas y el sueño nos devuelve una imagen más amplia de lo que puede estar sucediendo ahí. De los sueños así como más grandes, pues yo lo que me encuentro es que muchas veces cuando tenemos el coraje como de ir más allá de ciertos patrones y de ciertos lugares internos, pues aparecen lo que se llaman grandes sueños, ¿no? En los que pues aparecen guías, aparecen animales, aparecen voces, aparecen como las cosas con otra textura, con otra circunstancia, que te das cuenta de que igual estás viajando a una multidimensión más grande, que no es tanto eso de lo personal, sino que nos vamos a lo colectivo, nos vamos a lo cósmico y resulta que estoy soñando el sueño de la Tierra, ¿no? Y que ya pues, en esos sueños hay diferentes capas. Y entonces hay sueños que son puramente personales y hay sueños que entonces, a medida que vamos ampliando, podamos teniendo sueños que igual nos conectan pues, con la telepatía, con la precognición, con toda una serie de elementos para ampliar esa conciencia entre lo visible y lo invisible. Qué interesante, Bea. Fíjate que esto que comentas acerca de pasar de lo individual a lo colectivo, aunque no nos demos cuenta, todos estamos en esta conexión colectiva, de acuerdo al lugar en el que estamos, como bien decías, la conexión de cada cultura es distinta por toda esta educación que tenemos de los padres, nuestra religión, la cultura, que fíjate que ahora que haces como estas menciones,
se relaciona mucho efectivamente con nuestra herramienta de la escuela, que son las reconstructivas. No sé tú qué piensas, Eva, porque justo hablamos de estos pilares de la educación, bueno, estos pilares para el ser humano, la educación, la familia, la religión y la cultura como una base principal para todo lo que vamos proyectando, bueno, de adentro hacia afuera. Y regresando a lo que nos compartes, tengo una persona que se ha ido entrenando como en esta parte de los sueños, que es lo más cercano, bueno, que tengo a lo que tú nos compartes, pero no ha ido con nadie como tú. Entonces, ella lo que ha hecho es como de manera empírica y dice, bueno, yo lo que hago es que me despierto y grabo mi sueño. Entonces, pone su grabador de voz y hoy soñé con un perro que pasaba la calle, punto. Y entonces, en la medida que ella lo ha hecho recurrentemente o más frecuente, lo que ha hecho es que amplía esa percepción de ella. Entonces, eso a mí me parece increíble y no sé si tú nos puedas compartir acerca de eso, si es así, bueno, si vamos haciendo este ejercicio o como dices tú a través de la escritura o de un dibujo, esto se va ampliando, o sea, se va aperturando más la percepción. Claro, por supuesto. Ahí está el tema, que es empírico. O sea, por eso hablo de educación. Porque la Exacto. educación, como decía María Montessori, es como lo que el adulto hace para que se despierte el alma del niño o de la niña. Entonces, lo que hacemos justamente con los sueños es esto, es dar la herramienta para que sea la propia persona la que es como yo te lo explico, pero luego el camino lo caminas tú, haces ese espacio empírico. Bueno, pues prueba, ¿no? Prueba, a ver qué pasa. Luego lo grabas y sales a la calle, ¿no? Y de repente te encuentras con al igual algún elemento familiar, ¿no? Pues en el sueño de la perra, por ejemplo, yo tengo una perra y, y he soñado muchas veces con ella. Sobre todo al principio cuando acabábamos de adoptar porque tenía problemas de comportamiento y en los sueños siempre se ha portado súper bien. Y entonces era como, bueno, qué cosa, ¿no? Ahí. Y entonces como el hecho de salir a la calle y salir a pasear con ella hace que solo el hecho de que tú pases con un sueño, con la conciencia de que pues vienes con esa historia, no vienes solo con las historias del día anterior, sino que hay algo que ha regenerado tu vida, pues se van colocando cosas. El movimiento siempre acaba colocando y se utiliza el pensamiento lateral, claro, no es la racionalidad, sino que la intuición, el pensamiento lateral van ampliando esa percepción. A mí, yo hace tiempo que tomo mis decisiones en función de los sueños, ¿no? Y pues hasta que no lo veo claro, pues igual no tomo ciertas decisiones. Y evidentemente que es prueba y error, que me equivoco y vas afinando a medida que amplías esa percepción y confías en ciertos símbolos y ciertos mecanismos de conocerte mejor y por lo tanto de ampliar esa percepción de decir, vale, puedo decidir por aquí y por allá. Y que la gente a veces se sorprende, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que tomes tus decisiones a través de los sueños? Porque es el mejor método que he probado. Pero qué interesante que dices, bueno, lo vas afinando a prueba y error, o sea, no nos estás diciendo, a ver, esto es una receta y a partir de ahora todos vamos a decidir a partir de lo que pasa en nuestros sueños, no, es una cuestión de prueba y error y me encanta que digas, bueno, es la confianza en nosotros, qué tanto confías en ti para ir afinando esto y además, sí, equivocarte y también acertar en algunas otras ocasiones y eso amplía, como bien dices. Amplía la percepción, porque amplía la percepción de quién soy y desde dónde puedo confiar en mi autoridad o la estoy cediendo fuera. Pues si hay algo que realmente no resuena, pues puedo cambiar ese patrón y sin necesidad de reaccionar, pero de decir, oye, pues igual para mí ahora es por otro sitio, ¿no? Y en ese sentido, pues el material viene todas las noches, ¿no? Y lo interesante es eso, que a medida que haces un poco es el camino de este autoconocimiento y de confiar en la intuición y en esta sabiduría onírica, pues vas sintiendo cómo realmente es un lenguaje profundamente sutil y cuidador que realmente viene con las herramientas para que puedas ir haciendo el recorrido evolutivo.
del camino del alma, ¿no? De aquello que más deseas es lo que realmente el mundo quiere que hagas. Y eso aparece en los sueños, ¿no? Eso aparece en ese lenguaje que se mezcla con pues, las sincronicidades, ¿no? Y de repente tuve ese sueño y de repente aquello que no sucedía me llamaron y me fui de viaje y resultó que... Y se van dando toda una serie de cosas que abren puertas porque he tomado la determinación de confiar en algo más allá de aquello condicionado, de aquello que me he dicho siempre, y he decidido de alguna manera mirar las cosas desde otro prisma. Es por eso que el lenguaje simbólico, como decía antes Eva, pues es tan interesante, porque nos permite entonces irnos más allá de lo literal y ver desde otra perspectiva, ¿no? Que decíais antes de la interrelación entre nuestro trabajo y con las reconstructivas y los sueños, a mí me da la impresión de lo que estás hablando es de ese proceso en el cual cada vez conectamos más con nosotras mismas, con nuestra propia intuición, con nuestro propio ser, digamos, ¿no? Y en las reconstructivas, un poco lo que decimos es que por un lado está la percepción, que son todos esos programas que aprendimos para sobrevivir, que como decía Jessica, vienen de la familia, de la educación, de la cultura, de la religión, y contra más somos capaces de deconstruir y conocer esos programas, más podemos conectar con otra parte de nosotros que tiene que ver más con la intuición, con el corazón, y de hecho decimos que en esa... Que hay como un iceberg en el cual lo que se ve es nuestro comportamiento, que está muy influenciado por la percepción, pero que si tú te vas abajo en el iceberg, a la parte más intuitiva, más del ser, los sueños muchas veces están muy abajo porque te permiten conectar con algo más de lo que tú eres, con esa parte más espiritual o más colectiva. Y estaba pensando en los estudios de Jung, ¿no? Que él estudió el inconsciente colectivo y que él estudió también esa simbología y se dio cuenta de que en muchas culturas diferentes había unos tipos de sueños que eran muy similares o unos tipos de símbolos que se compartían en diferentes culturas porque era algo que era más perteneciente a ese inconsciente colectivo, más que un tema cultural. No sé si nos puedes hablar un poco de esa idea, que me parece muy fascinante. En su estudio de la psique, él lo que descubrió era que las historias que aparecían en los sueños no eran solo pertenecientes a ese inconsciente personal, sino que había un sustrato común, es lo que se llama el inconsciente colectivo y es como la sabiduría de la especie. Venimos dotados de eso y se le llama arquetipos, son patrones energéticos que están presentes en todos nosotros. Estamos hablando pues del maestro, la maestra, la sanadora, el sanador, el animus, el ánima, la sombra. Bueno, hay montones, o sea, en realidad, por ejemplo, todos los signos del zodiaco son arquetipos, hay muchísimos arquetipos que son esos elementos de la sabiduría propia, ¿no? Entonces, cuando nos aproximamos a los sueños, podemos mirarlos desde este punto de vista, ¿no? Y él lo que hacía era trabajar mucho, y luego otros que estudiaron con él, era trabajar desde los cuentos de hadas, los mitos, eso que también forma parte de la sabiduría de la especie. Entonces, darnos cuenta de que ese sustrato en realidad es una sabiduría que está disponible para todos, que tiene ese entendimiento simbólico y que no es algo que sucedió en el pasado como historias que ya fueron, sino que están activos en nuestra psique hoy y hoy siguen operando. Y entonces todo tiene su lado, ¿no? Su luz y su sombra, y entonces cómo encarnamos esa energía para vivir ese propósito del alma, esa semilla de lo que hablabas, más allá del condicionamiento, que hemos nacido como semilla de roble, pero ya está codificado en ese viaje educativo, ya está codificado y hemos de en ciertos momentos, ¿no? Tomar esas decisiones de decir, vale, ¿cuál es ese lugar más allá del miedo terrible que tengo a dar ese paso en pos de algo diferente? Pero que sé que está en mí, que está codificado y que necesito explorar, ¿no? Por eso
pues Joseph Campbell, ¿no? Que también trabajó mucho referente a los mitos, hablaba del viaje del héroe. Y a nivel de la energía femenina, pues hay también esos viajes de la heroína, ¿no? Esos lugares en los que de todas maneras esto no es un camino lineal, sino que funciona en base a hacer consciente lo inconsciente, lo exiliado, lo dolido, poner amor y entonces dar un pasito, igual dar un pasito para atrás, tomar perspectiva e ir al final tejiendo ese espacio que él hablaba del mandala, ¿no? Del círculo, como la totalidad. Para él los sueños eran el viaje hacia la totalidad, el hecho de reencontrar y reconocer dentro todo lo que había fuera. Entonces de ahí, por eso es un trabajo tan bonito, ¿no? Porque ahora que en momentos de tantísima crispación entre buenos y malos, vete a saber quién son cada uno, porque en realidad lo que hemos de reconocer es dónde se da esa guerra interna entre lo que nos consideramos como bueno y lo consideramos como malo. Decía Rumi, ¿no? Más allá de lo que está bien y lo que está mal, hay un campo. Me encontraré contigo ahí. Y entonces, pues un poco el camino individual y entonces el camino colectivo como fractal, ¿no? O sea, es como nos consideramos un fractal de la totalidad y por lo tanto, si yo hago ese trabajo en mi vida, en mi cotidianidad, pues algo se está moviendo también en lo colectivo, aunque no lo pueda ver, ni percibir, ni medir, porque tampoco quiero, pero sé que está ahí vinculado. Y era lo que él decía, de que al final pues estamos vinculados al alma del mundo. Y qué bello esto de vincularnos al alma del mundo, porque es así. Esta cuestión también de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake es mucho esta parte. Algo se descubre en un lugar del mundo y en otro lugar del mundo también está pasando y hacemos esta energía colectiva que en estos tiempos, vea, el colectivo, me parece que hablar de estos temas es algo que bueno, no sé si sea tan cotidiano en algunas culturas, pero que está emergiendo con mucha fuerza, porque me parece que a nivel colectivo estamos listos para poder empezar a creer en que sí tenemos un alma colectiva, en que sí podemos seguir nuestra intuición, porque hace muchos años no sabíamos ni siquiera qué era la palabra intuición. Era como, ¿cómo vas a creer en eso que no ves físicamente? Entonces era como una locura. Incluso a gentes mayores que nosotras podemos ver el trabajo que puede costar hacer ese tipo de conexiones y también como referencia ver cómo a nuevas generaciones les cuesta menos trabajo y no sé tú qué opines, entre más gente joven llega en mi caso a mi consulta individual, con ellos me llevo menos tiempo para tratar de explicar una idea que con la gente que es mayor. Entonces ellos es como hago un ejercicio rápido, una imagen, a veces es párate al pizarrón y dibuja algo o en una hoja y ya lo tienen, ¿no? Y en el caso de la gente un poco más mayor, cuesta más trabajo porque entonces hay más capas de resistencia, bueno, cómo es que voy a pensar que eso existe. No sé tú qué opinas en esto. Si hay un cambio generacional en este nivel de percepción y de poder creer en estas cosas que no son tangibles, pero que sabemos que están? Pues quiero confiar en que sí, en realidad. Yo practico la esperanza activa, que no es la creencia en que las cosas van a cambiar, sino en el hecho de que podemos, desde nuestro yo, reconocer cuál es el cambio, ¿no? Y sí que siento que hay como, desde la necesidad, hay veces que justamente que cuando las cosas se ponen como más tensas es cuando permitimos que emerja lo nuevo. Y por lo tanto creo que hay mucha necesidad de referentes entre la gente joven y en historias que sean realmente de recuperar el poder, de reconocer a veces en lo pequeño, porque si no como que nos desmontamos, ¿no? Es que no tengo ningún tipo de poder. Pero ¿qué quiere decir el poder, no? Y cuando reconocemos que la primera tierra es nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, pues para mí cuidar mi cuerpo es cuidar la tierra. Y para mí escuchar los sueños y empezar a ejercer
esa acción en el mundo desde ese lugar tan íntimo es política, es Ujú. micropolítica, están incidiendo de alguna manera en cómo me coloco, qué es lo que de alguna manera pongo en servicio. Y a veces no hace falta estar haciendo muchos, lo que es, ¿no? O en ese arquetipo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo lo salvamos todo? Bueno, pues igual no lo llego a ver, pero ¿y si me voy a la cama sabiendo que sigo contribuyendo a que, mira, estas personas hoy han confiado más en sus sueños y han generado más entusiasmo en que pueda haber una respuesta que no está fuera, que está dentro? Y si todos buscamos esa respuesta dentro, igual empezamos a comunicarnos desde otro lugar, ¿no? Y, y desde ahí, pues creo que hay esa apertura, esas ganas, ¿no? Porque la gente joven al final tienen ese lugar de construcción del yo, y decir, yo como, pues yo escucho dentro, y a partir de ahí, pues me posiciono, ¿no? Y voy avanzando. Eh, para continuar, quiero compartirte, Bea, un sueño recurrente que yo tengo, que lo recuerdo claramente como desde la infancia. Y como bien dices, eso puede ser una tontería, es un símbolo, es incluso algo que no le encuentro mayor sentido. Ahora ya no lo he tenido últimamente, creo que era más en la infancia. Y era solamente el ver que era como un tronco, no sé si ni siquiera es un tronco de árbol, sino a lo mejor como una pieza redonda, larga, y que entonces esta pieza como de forma de, daba como vueltas, como si fuera un gran lápiz pero gordo. Entonces daba vueltas y daba vueltas y en la medida que iba avanzando se iba haciendo, no sé, empezaba delgado como un lápiz y podía irse haciendo cada vez más y más y más y más grueso. Entonces, este movimiento, obviamente hacia mí, me generaba cierta angustia, ¿no? Entonces yo veía que venía y a lo mejor de ser muy delgado empezaba a hacerse más y más grueso, o a veces empezaba siendo grueso y venía y se iba haciendo delgado, pero me parece que lo común era verlo delgado y se acercaba y se hacía grueso, como si fuera una película en perspectiva, ¿no? Eh, y ese sueño yo recuerdo que lo soñaba una y otra vez, sobre todo me parece como en la infancia. Entonces, en estos tipos de sueños, que este es un ejemplo, eh, ¿cómo es que se hace como esta vinculación a algo para mi presente? Pues porque entonces es como, no le encuentro sentido, ni siquiera sé si es un lápiz, ni siquiera sé si es importante. Y como bien decías, me parece que vamos cambiando en nuestro día a día y tal vez en ese momento tenía un significado, pero ahora que lo recuerdo a lo mejor ya no y a lo mejor por eso ya no lo he soñado, no sé. Es como, bueno, un ejemplo. Es muy interesante porque los sueños tenemos tendencia a quererles buscar un significado y en realidad no es el propósito del sueño. El propósito del sueño es que podamos tomar conciencia somática de unas dinámicas, ¿no? Entonces, tú explicas este sueño que lo tuviste en la infancia y, por ejemplo, con los niños nunca le vas a hacer como unas preguntas más analíticas. Se trabajan los sueños con los niños desde un lugar muy de juego y de la posibilidad de entender de que el relato del sueño nunca es el sueño entero, siempre es un recuerdo. Y que como en cualquier momento de nuestra vida podemos elegir. Entonces, en un sueño como este, que es recurrente, yo lo que haría es que volvieras a este lugar para ver qué es lo que pasa cuando se acerca, si te despiertas en el momento en el que, antes de que como que te arrolle, o se para antes, ¿qué sucede, no? Y si te despiertas porque como de la propia tensión de que te pueda arrollar, pues colocarte ahí y qué pasa si entonces yo desde mi presente, aléjate un poco, necesito distancia, ¿sabes? Como un poco utilizar el sueño como un escenario de qué está sucediendo. Y entonces a partir de ahí ver qué te sucede a ti. ¿Qué pasa cuando de repente yo puedo expresar que lo que necesito con este tronco es que esté pues a 2 metros?
Y si 2 metros no es suficiente, pues ¿qué pasa si está a 3? ¿Y qué pasa si se acerca un poco? ¿Y cuál es la distancia, ¿no? Con algo que se acerca. Y entonces ahí lo interesante de un sueño recurrente, que después pudiese ser a la inversa, ¿no? Que en vez de hacerse más gordo al venir, se hace más fino, pues es que hay algo que igual he soltado, ¿no? O sea, se ha adelgazado, ha habido algo que he modificado y entonces se aproxima a mí desde otro lugar, ¿no? Como ir jugando con el propio territorio del sueño sin necesidad, como tú decías, ¿no? De qué fundamento tiene eso o qué significado. No, pero hay un sentido somático, a veces como, bueno, vamos empezando a conocernos y entonces, pues, lugares que, que nos encuerpan más, ¿no? Y los sueños nos ayudan a eso también, ¿no? A hacer ese trabajo. Esa conexión y qué interesante esto, esta diferencia, porque, bueno, acá en México, no sé, en España, supongo que sí hay libros de interpretación de los sueños, como bien decía Eva, y entonces, si sueñas el río esto, si sueñas acá en México, no sé allá, pero acá es, y eso ni siquiera en el libro, era como la leyenda urbana, ¿saben? O sea, de boca en boca, de generación en generación. Mi abuela decía, si sueñas con que se te caen los dientes, entonces alguien se va a morir. Entonces era la premonición de la catástrofe y entonces no puedes recordar ni siquiera que soñaste eso y entonces el trabajo que tú nos estás compartiendo es totalmente diferente a una interpretación de un objeto en particular y es más el contacto, como bien dijiste al inicio, de el soñador o soñadora es lo más importante en el proceso. Y eso me parece totalmente responsable y esa diferenciación, bueno, hay que dejarla muy clara, no es la interpretación, sino es un proceso en el cual el que sueña es el actor principal de todo y tú eres entonces una guía para que empiece a ir juntando las piezas para poder ver lo que necesite ver sin una interpretación. Es así. Exacto, exacto. Entonces sí que hay un momento en el que puede emerger un significado, pero no es el punto de entrada, ¿no? Y entonces, claro, lo interesante aquí es por eso, porque lo que estamos es devolviendo la autoridad a la persona, al individuo, en esa búsqueda de totalidad, ¿no? Y de ampliación del sentido del yo, ¿no? En ese quién soy, pues voy ampliando ese quién soy. Bueno, para ya ir finalizando, Bea, no sé si hay algo que nos quisieras contar y que no te hemos preguntado o alguna anécdota de tu trabajo que nos quieras compartir. Pues hay sueños que las personas como que siempre son importantes y traen. Y a modo de pincelada es los sueños con los fallecidos, que es toda una nueva dimensión y sobre todo también teniendo en cuenta lo que hablabais de las reconstructivas y la religión, para mí de recuperar esa espiritualidad directa. Porque aparecen nuestros seres queridos fallecidos, aparecen en nuestros sueños y entonces pues nos descolocan, nos mueven, nos hacen cuestionarnos, ¿no? Un poco el sentido de lo aprendido. Y yo he recuperado mucho esa conexión con el invisible y con mis fallecidos justamente a través de ciertos sueños. No todos los sueños en los que aparecen son sueños de visitación, como se dirían, pero también, pero existe, ¿no? Entonces, en ese sentido de la ampliación de lo que hacemos aquí, pues me parece importante en esa conexión hacia el cielo, hacia el invisible, el mencionarlo. Y otro tipo de sueños que me parecen también muy fundamentales y que la gente también les pone mucha la atención, sería el contrapunto a la Tierra, que son los sueños en los que aparecen animales, ¿no? Y también son sueños que son importantísimos, entonces, ¿no? Como reconocer cuando aparecen animales, qué hay ahí en mí, de esa animalidad, de ese instinto, y a la vez reconocer que también son ellos, ¿no? Entonces, para mí en estas épocas de extinción masiva, pues cuando alguien me cuenta que ha soñado con elefantes, por ejemplo,
pues siento en mi interior, o desde el punto de vista de la imaginación y de crear nuevos mundos, que ahí estamos construyendo mayor relación con el elefante, con los elefantes y con su preservación y con el hecho de que sigan teniendo un hábitat. Y por lo tanto son para mí fundamentales porque son los grandes guías del planeta, son nuestros ancestros mamíferos anteriores y por lo tanto el reconocer también toda esa dimensión animal y natural de nuestros sueños y de ese inconsciente colectivo e inconsciente del mundo, ¿no? Y al final el alma del mundo la construimos entre todos. Qué belleza, Bea, qué bonito. Bueno, yo creo que para las personas que nos escuchan estaría bien que nos digas cómo te pueden encontrar, porque has hablado un poco de tu trabajo, Bea. Tú tienes sesiones individuales, pero también tienes los círculos de sueños, que puedo decir por experiencia personal que son un trabajo muy bonito. He tenido la oportunidad de participar en el círculo de mujeres de sueños que me ha encantado. Entonces, si alguien te quiere buscar, ¿dónde te encuentra? Pues yo tengo un proyecto que se llama Caminar los Sueños y la página web es caminarsomnis.com y el Instagram también es caminarsomnis_Bea Salgado. Ahí estoy y escribo y conecto para justamente hacer ese trabajo, ¿no? Educativo. Es terapéutico, es profundamente terapéutico, pero me gusta llamarlo educativo porque es devolver la agencia a cada uno y saber que con el trabajo, con el hecho de prestar atención a los sueños, una acaba pues justamente haciendo ese recorrido empírico y confiando en que acaba sabiendo lo que son, ¿no? Y resonando con ello. Pues qué belleza de trabajo, Bea. Nos dejas con ganas de conocer cómo es el trabajo. En lo personal, te agradezco mucho el estar con nosotros hoy en nuestro episodio de Gotas, a Eva por la iniciativa y a todos aquellos que nos escuchan y tienen esta curiosidad por conocerse, porque es algo que hace Bea, nos lleva a conocernos más allá de nuestra parte consciente. Pues bueno, la pueden contactar, nos pueden escribir aquí a Gotas, cualquier duda, cualquier comentario y no sé si quieras agregar algo más para terminar, Bea. Muchas gracias a las dos por la invitación y por vuestro trabajo, porque al final lo bonito es ver cómo se dan las sinergias y cómo desde un enfoque u otro, al final del día, pues caminamos hacia el mismo lugar y eso siempre es profundamente gratificante y ahí y nos da el entusiasmo para continuar. Así que muchísimas gracias por vuestras gotas, que se conviertan y que sigan siendo una buena lluvia que nos nutra a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias también a las personas que nos escuchan. Como siempre, pues recordarles la web de la Escuela de Reconstructivas, ahí encontrarán todos los eventos a nivel internacional y bueno, que nos comenten, nos digan de qué temas les gustaría que habláramos y bueno, hasta la próxima, que estén muy bien. Adiós, gracias a las dos.